Aguárdenme un poquito. ¿Están viendo algo o no? No, profe, no se ve nada. No se ve nada. Espérenme un poco. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, el último martes terminamos viendo la última técnica que vimos fue la técnica de masas laterales, que también se la conoce como técnica del pilar. ¿Mm? Y recordando un poco lo que ya habíamos visto antes con respecto a la columna cervical, sobre todo de frente, teníamos un pequeño inconveniente, no sé si se recuerdan, porque a la altura donde quedaba en definitiva en la posición del maxilar inferior y del occipital, eso no nos permitía ver las primeras dos vértebras, el atlas y el axis. Habíamos visto también una técnica especial que se llama transoral, por la cual nosotros podíamos ver esas dos primeras vértebras. Pero existen algunos procedimientos que no son muy usados, pero hay que tenerlos en cuenta que para poder ver todas las vértebras con vista de frente, o sea, podríamos ver a las 7 vértebras. Son procedimientos un poquito más complejos, por eso es que en definitiva no se usan comúnmente, pero existen. Las técnicas se denomina columna cervical integral, justamente por eso, porque se puede ver las 7 vértebras bajo esta vista de frente. Uno de los métodos es el método que se denomina método de Otonello, donde ustedes van a ver que dice oclusión y no oclusión, también llamada como técnica de la masticación, o una autotomografía. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, consiste en que justamente ese maxilar inferior que no nos permitía ver estas dos primeras vértebras, si nosotros hacemos que se mueva de alguna manera, hacemos que se genere, digamos, con producto de este movimiento, borrosidad del mismo. Entonces nos deja una imagen clara, nítida, impactada sobre las dos primeras vértebras. Sí aparece algo medio como turbio, pero que a través de esa turbiedad están las primeras vértebras. Por eso también se la llama autotomografía. También se la conoce como eso, como cualquiera de los métodos o las denominaciones significan lo mismo. Bien, y ven que dice la mandíbula oscilante. Quiere decir que justamente lo único que se va a mover es el maxilar inferior en el momento que nosotros vayamos a hacer el disparo. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, al igual que cualquier técnica de columna cervical, si ustedes se fijan, con vista de frente, la película va a ser la misma, hay que marcar el lado derecho, hay que quitar todos los elementos radioopacos que puedan tener a nivel del cuello, de la cara o del tronco superior. Y diafragmar, por supuesto, al tamaño de la zona que queremos irradiar. Y lo más importante de todo, dice, el paciente mantendrá el maxilar permanentemente en movimiento. Entonces, ¿cómo se realiza? Se puede hacer con el paciente de cúbito, se puede hacer con el paciente sentado o se puede hacer con el paciente de pie. Cualquiera de las posiciones es lo mismo. Aquí está descrita la posición de cúbito o de pie, pero también lo podemos hacer con el paciente sentado. Al igual que la columna cervical de frente,
o sea, el paciente se acomoda de la misma forma. El plano medio-sagital de la columna, perpendicular y coincidente con el plano de apoyo y con la línea media. El plano meatorbitario elevado, ¿se recuerdan que se elevaba más o menos de manera que el plano meatorbitario quedara a 10 grados aproximadamente? Y se le pide al paciente, en el momento que nosotros vamos a hacer el disparo, que pronuncie la palabra pa. Entonces, como que repita continuamente la palabra pa, 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 pa. Eso hace de que en el momento que nosotros hacemos el disparo, podemos ver todas las vértebras. El rayo central, al igual que lo hacíamos en la columna cervical de frente, incide a nivel del cartílago tiroideo, donde está C4, C5 aproximadamente, y con una angulación exactamente igual. O sea, la posición del paciente es igual que una cervical de frente, pero en el momento que hacemos el disparo, el paciente debe pronunciar la sílaba pa, 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 pa continuamente. Ahí están viendo cómo de alguna manera se genera ese movimiento y eso hace que, si se fijan en la imagen que estamos viendo a la derecha, no aparece la presencia nítida del maxilar inferior a la altura de ella. O sea, nosotros estamos viendo aquí desde C1, donde está el atlas, el axis, vemos parte de C3, C4, C5, C6 y C7. Todas las vértebras cervicales se pueden ver de frente. Ahora, lo único y lo más importante a tener en cuenta es esto: pedirle al paciente que no debe mover su cabeza, solamente pronunciar continuamente esta sílaba que acabamos de decir. Y nosotros, para poder encontrar que en el momento que accionemos el disparo, darle un tiempo suficiente para que la radiación lo pueda agarrar en distintos puntos, como estamos viendo aquí. Si nosotros normalmente trabajamos con milisegundos, eso no nos alcanzaría porque dejaría impactado al maxilar en alguna posición cuando lo tome la radiación. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan las famosas técnicas de compensación, que ustedes las conocen desde el año pasado. Entonces, con esa técnica de compensación, ¿qué hacemos? Damos más cantidad de radiación, menos cantidad de kilovolt, y nosotros sabemos que cuanto más cantidad de radiación le demos al paciente, eso nos va a generar un cambio en el tiempo de exposición, con lo cual el aparato nuestro con que estamos trabajando va a necesitar mucho más tiempo porque le estamos dando mucha más cantidad de radiación. Por supuesto que en compensación se bajan los valores de kilovolt para que nos salga una radiografía acorde. ¿Más o menos lo han entendido? Sí, profe. Sí, ha entendido. Bueno, entonces, se utiliza, digamos, la tabla de compensación, la máxima que tenemos. No sé si se recuerdan cómo iba más o menos los porcentajes, pero la máxima que podamos tener con respecto a los tiempos. O, de lo contrario, es otra forma de aumentar el tiempo de exposición por la cantidad de radiación que vamos a necesitar. Muchas veces también, generalmente nosotros siempre lidiamos con la borrosidad por distorsión, siempre lidiamos con los pequeños movimientos de las estructuras o los órganos. Entonces, sabemos utilizar escalas de rendimiento altas de los equipos. Entonces, cuanto más rinda, menos tiempo va a necesitar para darnos los valores que pretendemos que nos dé.
Si nosotros, en vez de utilizar una escala de 200, por ejemplo, doy un ejemplo, utilizáramos una escala de 50, la misma cantidad de radiación que vamos a necesitar, bueno, con esa escala de 50 va a necesitar 4 veces más tiempo para poder llegar a darnos los miliamperes segundo que necesitamos. Cualquiera de las dos opciones son válidas. O la tabla de compensación, aportando muchos más miliamperes para que nos dé más tiempo y bajando kilovolt, o de lo contrario, si nosotros no queremos cambiar ni no queremos hacer ese cálculo, bueno, usaremos la escala de menor rendimiento que tengamos y eso nos va a facilitar también que el tiempo sea largo y eso, por supuesto, cuanto más largo el tiempo, más posibilidad nos da de que el maxilar lo tome en distintos puntos y eso es lo que se genera, digamos, como esa borrosidad. Así que cualquiera de las dos opciones es válida, pero no hay que olvidarse de eso. Aquí tenemos, ¿ven? Digamos, la radiografía, la primera radiografía les voy a explicar cómo se ha obtenido, que es diferente a lo que nosotros decíamos recién. Esta, la segunda, la del medio, se ha intentado hacer la técnica de O'Donnell, o sea, la técnica del movimiento en maxilar. Pero miren cómo en tiempos cortos no nos deja que el maxilar inferior lo tome en varias posiciones y eso hace que la presencia del mismo se vea más importante y nos empiece a generar una opacidad y no tengamos una visión clara de toda la columna. Esta es la técnica transoral convencional, esta quiso ser una integral O'Donnell y esta es otra posibilidad que tenemos, pero que bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado para poder hacerlo. Y esta, digamos, en la primera imagen, también otra alternativa para hacer técnica integral es combinar las dos técnicas, la técnica transoral y la técnica de columna cervical de frente. Pero, ¿qué es lo más importante para evitar que nos pase como nos está pasando acá? No sé si ustedes alcanzan a ver que es como que está desnivelada, como si estuviese cortada en un sector y después se ve en otra posición, no sigue una línea de continuidad. Yo la he hecho, sale, pero hay que tener cuidado. ¿Cómo la hacemos? Miren, de la siguiente forma. Podemos empezar por cualquiera de las dos. Podemos empezar por una radiografía de cervical de frente y podemos empezar por la transoral. ¿Qué es lo importante? Para esta técnica necesitamos realizar dos disparos en dos sectores diferentes de una misma película. Entonces, ¿cómo hacemos? Imaginémonos que en este caso vamos a hacer primero la cervical de frente. Entonces, ¿qué se hace? Se acomoda el paciente como si se hiciera, como hacemos una radiografía de columna cervical de frente, pero cuando diafragmamos tenemos que tener muchísimo cuidado a dónde vamos a diafragmar. Normalmente se diafragma y se deja que el campo lumínico, que después va a ser el campo irradiar, llegue más o menos a la altura del maxilar, al borde de la rama horizontal del maxilar. Entonces, hasta allí se diafragma. Por supuesto que también en el momento que estamos haciendo esta primer toma, debemos colocar una marca con una cinta o algo justo en el borde o en el límite de donde nosotros hemos diafragmado. Entonces, ¿qué hacemos? En este primer momento, hacemos la radiografía con los valores, con los tiempos, como hacemos normalmente. Hacemos un primer disparo, como si fuese una cervical de frente, tal cual.
Y después, sin que el paciente se mueva, lo próximo que vamos a hacer es cambiar el campo a irradiar y le vamos a pedir al paciente que abra la boca, como si hiciéramos una transoral. Entonces, en este segundo disparo, el maxilar va a descender y vamos a también, en ese mismo, digamos, en ese mismo punto donde pusimos como límite, donde llegaba el primer disparo, tenemos que hacer el límite del segundo disparo. O sea, para que no se superpongan en ningún sector de la película radiográfica que tenga doble disparo. O sea, tiene que ser muy justito, que el paciente colabore muchísimo y no se mueva. Entonces, en este segundo disparo, con el campo limitado al sector superior, hacemos una transoral. ¿Cómo se hace una transoral? Con lo cual, en definitiva, en un primer momento, digamos, el maxilar está arriba y en un segundo momento el maxilar está abajo. Pero, ¿por qué no sale en ninguna de las dos? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros hicimos el primer disparo, el maxilar ni siquiera lo pudimos tomar, porque el campo irradiar no llegó al maxilar. Y en el segundo disparo, donde hicimos para hacer una transoral, para ver las dos primeras vértebras, le hicimos al paciente que abriera la boca y tampoco ese campo permitió tocar el maxilar, porque el maxilar estaba más abajo, entonces nos deja ver las primeras dos vértebras. Entonces también podemos tener con esta técnica combinada, una transoral más una cervical de frente, dos disparos en dos sectores diferentes, de una misma película, obtener también una imagen donde podamos ver las 7 vértebras cervicales. Cualquiera de las dos opciones, o la de doble disparo, o la de la integral de Ottonello con el movimiento del maxilar, cualquiera de las dos son válidas, y si las hacemos correctamente, nos va a salir una muy buena imagen con vista de frente de todas las vértebras cervicales. Bueno, y tenemos otra técnica que se llama técnica del nadador, la conocemos, o técnica de twinning. Es para otra cosa. En realidad, la técnica del nadador o técnica de twinning la sabemos utilizar ¿para qué? Para que podamos ver muchas veces las últimas vértebras cervicales y las primeras vértebras dorsales con vista de perfil. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, muchas veces yo les dije que el tema del hombro hacía de que a nosotros no nos dejaran ver las últimas vértebras cervicales. ¿Por qué? Porque muchas veces esos hombros están como sobreelevados, como demasiado abultados, el paciente no puede descenderlos, no puede relajarlos, y eso hace de que implique que las últimas vértebras cervicales también dejen de verse con la vista de perfil. Entonces tenemos esta técnica de twinning, que en realidad twin significa, digamos, como hermanar, entrelazar, como para que nosotros podamos, bajo algunos cambios, como están viendo ustedes aquí, unos cambios en la posición de los hombros para desnivelarlos, poder meternos en ese espacio que queda entre un hombro y el otro para poder medianamente tener alguna vista
que nunca va a ser de un perfil estricto, pero por lo menos una referencia de cómo se ven esas últimas vértebras cervicales, sobre todo C7, que es la que normalmente está ahí siempre con problemas, y las primeras vértebras dorsales, la 1 y la 2, que a partir de que el macizo de los hombros se encuentra a esa altura, se interpone y no nos deja ver nada. También se la conoce del nadador porque justamente es como que el paciente, si ustedes se fijan, hace un movimiento como de brazada de un crawl. Un brazo para arriba y otro para abajo, un brazo para adelante y otro para atrás. Cualquiera de las dos formas la podemos llegar a utilizar. No es una técnica que en la actualidad la hagamos cotidianamente, porque gracias a Dios en los grandes centros hay un tomógrafo, y entonces eso nos evita que nosotros tengamos que hacer todo este artefacto de cambios posicionales, y que no siempre obtenemos una imagen tan clara con vista de perfil. ¿En qué consiste? Pero le explicamos en la cátedra porque puede ser que en algún momento a ustedes les toque trabajar en algún lugar donde no haya un tomógrafo y les pidan que tener una vista referencial de esta zona con vista medianamente de perfil. Digo pseudo perfil porque en ninguna de las dos llegamos a ver un perfil estricto. ¿Qué se hace? En la primera imagen que tenemos a la izquierda, como verán ustedes, el paciente no está netamente perfilado, o sea, está con una leve oblicuidad, 5 grados, no mucho más, apenitas queda oblicuado. Y esta oblicuidad nos hace que un hombro, en este caso el que está en contacto, esté por delante del hombro que está contralateral, del que está alejado. Entonces, entre medio de la posición de un hombro y del otro nos queda como un rastre pequeño, donde allí es que vamos nosotros a meternos con el rayo central, siempre perpendicular a la zona, a nivel de la horquilla external, podemos, a la altura de la horquilla external, podemos llegar a colocar el haz transversal del colimador, y eso nos hace de que medianamente nos centremos con el rayo. Entonces, ¿cómo desnivelamos estos hombros? Bueno, hacemos que con este movimiento, llevando un brazo para adelante y otro para atrás, y 5 grados de angulación el plano medio sagital, no más de eso, entonces nos quede un hombro por atrás y un hombro por delante. En el medio, un pequeño espacio por donde vamos a encontrar a estas vértebras. La otra forma que tenemos es sí con el paciente totalmente de perfil, como está en este caso, y donde se le pide que un brazo vaya lo más alto posible y el otro brazo que cuelgue lo más que se pueda. Inclusive muchas veces le sabemos dar un peso para que ayudemos a que suceda esto, o sea, que baje. Con esta posición desnivelamos los hombros, o sobre todo la zona de la cabeza del húmero, pero haciendo de que una cabeza del húmero quede en una posición más baja que la otra que está apoyada contra la mesa de yacimiento. Entonces nos queda una más alta y una más baja. Ahora también las vamos a tener desniveladas. ¿Y qué dice la teoría? Que el rayo central va a pasar rasante, va a tocar el borde superior del hombro que está más bajo, va a pasar rasante y va a atravesar toda la zona de la columna, y con lo cual va a salir más o menos a la altura del hueco axilar del otro brazo que está levantado. Entonces también desnivelamos los hombros. En este caso, vuelvo a repetir, uno queda bajo, más bajo, otro queda alto, y en el medio, en ese pequeño, que serán 2 o 3 centímetros, no más de eso,
donde un hombro está, digamos, ese espacio para que no se superpongan los hombros, es que nosotros podemos llegar a tomar estas vértebras con vista de perfil. Cualquiera de las dos posiciones hace de que el paciente empiece a mover medianamente el tronco y eso hace que, vuelvo a repetir, se llaman pseudo perfil, o sea, es un casi perfil. No nos deja ver con claridad, pero cualquiera de las dos formas las podemos tomar como referencia. Todas van con el rayo central, perpendicular al plano de apoyo, o sea, no necesitamos angulación, no necesitamos nada. Necesitamos desnivelar la posición de los hombros, únicamente. Bueno, aquí está descrita medianamente cómo es que se pueden hacer, cómo logramos desnivelar. En este caso dice que el paciente estando en posición de perfil, el hombro que contacta el póster se hace que el miembro superior eleve por encima de él, y el hombro opuesto desciende completamente. Entonces, o puede ser la otra forma, llevando un hombro hacia atrás y otro hacia adelante. De las dos formas que estaba, digamos, que recién les acabo de explicar. Cualquiera de las dos nos sirve para ver esto que se llama columna cérvico-dorsal. Técnica del nadador por digamos, el movimiento que hacen los brazos, o técnica de twinning. Aquí están viendo también cómo esta es con el brazo por encima, uno alto y otro bajo, y no sé si ven el rayo central, queda un pequeño espacio, que sería esto nada más, este pequeño espacio de 2 o 3 centímetros, para poder atravesar y que una cabeza de húmero no se superponga con la otra, que la otra estaría más o menos a esta altura. Entonces, en ese pequeño espacio, pasa por encima del hombro que está abajo y sale por debajo del hombro que está alto. Aquí tienen otra para que ustedes vean también cómo queda, digamos, aquí tendríamos más o menos la cabeza del húmero de este hombro a esta altura, ¿ven? Y miren dónde estaría en referencia la otra, o sea que dejamos un espacio entre medio de esos dos hombros para poder tomar esto. Sí vamos a tener la presencia de las clavículas, como estamos viendo aquí, donde vamos a ver una clavícula más alta que la otra, justamente por el cambio posicional de nuestros miembros superiores. Y miren, si acá está bien marcada C6, fíjense en dónde está medianamente C7, la dorsal 1, dorsal 2, pero bueno, es lo mejor que podemos obtener de esa zona. Por las dudas, en algún momento les pidan. Bueno, también se puede llegar a hacer en decúbito ventral, es más incómoda la posición, pero siempre con la misma referencial, o sea, buscando un hombro alto, el otro bien bajo y que el rayo atraviese entre medio de ellos. En este caso, está entrando por el hueco, a la altura del hueco axilar del hombro que está alto, y debería salir por el borde superior del hombro que está bajo. También podemos llegar a hacerlo. Lo único que de esta forma sabemos que trabajamos con radiología directa, no trabajamos con un antidifusor. Entonces empieza a perder calidad nuestra imagen, sobre todo por la, digamos, la borrosidad secundaria que se genera. Bueno, más técnicas, algo vimos antes, fíjense en un paciente en emergencia, no son técnicas que se hacen en el paciente en emergencia, pero para que más o menos ustedes vean cómo trabajamos. No sé si ya la hemos visto esta imagen, pero en este caso el paciente está con el collar estabilizador, con el collar de Minerva, que se llama estabilizador,
y estamos aprovechando en la misma camilla con que ha venido y estamos aprovechando el antidifusor. Entonces, eso hace de que podamos nosotros tener mejor calidad en la imagen. Recuerde, siempre con antidifusor obtenemos mejor calidad, mejor nitidez. Bueno, perdón los ruidos. Bueno, técnicas, diferentes técnicas, para que vean cómo, sí. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y es por eso que se superpone con sí, no sé quién es el que lo tiene prendido, pero sí aparece otro nombre, entonces usted lo podría expulsar para que no interrumpa nuestra clase. Bueno, a ver. Creo que ya está. Bueno, miren aquí, varios operadores, varios radiólogos para poder hacer una radiografía de columna cervical. Miren cómo se ha rotado el tubo de rayos. En este caso no se está utilizando el antidifusor, está aquí el Potter Buchimurales, se está haciendo en forma directa, pero como de alguna manera necesitamos que uno de los radiólogos esté sosteniendo la cabeza para que esté bien posicionada. Miren como el chasis también, y hay otro que está agarrando, traccionando sus miembros superiores hacia abajo para que se pueda descender lo máximo que se pueda a los hombros. Recuerden que no se agarran de las manos al paciente, siempre desde la muñeca. Ahí tomamos al paciente y ahí traccionamos, nunca desde la mano propiamente dicho. Y obtenemos estas imágenes. En este caso, estamos viendo una columna cervical y también parte de un cráneo. Y miren cómo utilizando a esta técnica y haciéndola en forma directa, empezamos a perder calidad. No sé si alcanzan a ver que no se ve con claridad este cráneo. Hay sectores que se ven bien y hay sectores que no. Bueno, esto es producto de la borrosidad secundaria que se genera y que un antidifusor evita que pase. Bueno, este es un paciente con una gran lesión aquí, no sé si le alcanzaron a ver cómo se ha abierto directamente. Ahí entre C2 y C3. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué teniendo el Buki usaron uno portátil? ¿Qué sé yo? No sé. Habría que preguntar al radiólogo, porque si yo les digo, les aconsejo, siempre traten de usar. Volviendo al anterior, espérenme un poco. Buena la pregunta. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos en forma directa, es como que vamos a tener el chasis mucho más cerca del paciente. Cuando lo hacemos con antidifusor, nos vemos limitados. ¿Por qué? Porque el ancho de la camilla muchas veces supera el ancho del cuerpo del paciente, entonces hace tope con el borde de la camilla, entonces tenemos que alejar la camilla para que el Potter pueda descender. A ver. Porque para que pueda descender. Entonces, cualquiera de esas situaciones hace de que muchas veces también lo hagamos directo. Sabemos que, recuerden que cuanto más se aleje la película de la zona irradiar, más se amplía. Entonces, no son, digamos, ninguna de las opciones son las perfectas, pero si a mí, y tengo la oportunidad de utilizar un antidifusor, prefiero hacerle con un antidifusor. O sea, prefiero usar el Buchimural, por más que me salga ampliada, siempre me va a salir con mejor calidad, con mejor nitidez
que lo que me va a salir en forma directa. Así que a lo mejor ha sido por eso. Gracias, profe. Bueno, acá estamos viendo cómo se coloca un collar. Este es el famoso collar estabilizador. Generalmente no lo tocamos nosotros. Recuerden que en un paciente politrauma no se quita para nada. El único que toma la decisión de quitar o no el collar es el médico especialista, el traumatólogo, el que se va a hacer responsable y que normalmente, por más que una radiografía no le diga nada, no lo quita hasta esperar ver y controlar al paciente cómo evoluciona. Bueno, más pacientes. Bueno, aquí miren, no teníamos a lo mejor Buki mural, pero se paró la mesa de yacimiento, una mesa clinoscópica, y se interpuso el chasis, la camilla, y utilizamos la mesa directamente. Pero bueno, sabemos que en cualquiera de los dos dispositivos, tanto en la mesa de yacimiento como en el Buki mural, tenemos antidifusor. Entonces, con eso logramos mejor calidad, mejor nitidez. Más ampliación puede ser, pero siempre mejor nitidez. Distintas opciones. Aquí tenemos en otro equipo, también utilizando en forma directa, este es con un seriógrafo, pero no se está utilizando el seriógrafo, sino que se está poniendo el chasis, digamos, en el lado opuesto donde va a ingresar el rayo, ¿no? Distintas vistas. Pero para que ustedes vayan viendo y después vean cuántas son las posibilidades que tenemos. Bueno, y estas son algunas pacientes con graves lesiones. Parece simple, pero esto es muy grave. Es muy probable que este paciente, miren cómo, y ustedes se fijan, cómo los bordes anteriores y posteriores, desde C1, C2, C3, C4 y C5, están como alineados y de golpe salta y se van para atrás el resto. O en este también, como también C1, C2, C3, C4 y C5 saltó para atrás. Es muy probable que esto haya hecho que haya compresión en la médula y seguramente este paciente, su destino final es quedar cuadripléjico. Este es un paciente ya con, digamos, ya viene en emergencia, a lo mejor es una directa, ven que hay menos calidad en la imagen, se nota que el paciente está como con sondas, con tubos, con cosas que acá están viendo, no sé si alcanzan a verlas, pero se nota que tiene ya viene directamente con preparado desde que lo han atendido en una primera instancia, viendo lo que puede pasar, y bueno, este es un paciente que tiene múltiples fracturas, inclusive también. Esto, cuando se rompe, algo se rompió, por lo cual desestabilizó la alineación de la columna, se llama lisis. La lisis es la rotura. Cuando se rompe, se desarticula, y eso se llama listesis. Son los dos términos con que trabajamos. O sea, lisis, roto, listesis, desacomodado. Para que más o menos ustedes se recuerden. Bueno, todas son pacientes con lesiones. Este paciente aquí en el arco posterior del atlas, en este paciente a nivel de las masas laterales. Son distintos tipos de, digamos, de lesiones donde para esta, digamos, visión que tenemos con vista de perfil, nos sirve tranquilamente una columna cervical de perfil, que la podemos hacer como lo hacemos en la emergencia con rayo horizontal, y teníamos que ver la vista de frente, entonces no nos quedó más que hacer la técnica de transoral.
para ver siempre un par radiográfico implica dos formas, desde dos ópticas diferentes de ver algo. Porque muchas veces desde una vista que tenemos no vemos y con la otra sí alcanzamos a ver. Entonces, también es muy importante, no nos podemos quedar con una sola radiografía, con una sola vista. Si hacemos un cráneo, tenemos que hacer el cráneo frente y perfil. Si hacemos la columna, la tenemos que hacer frente y perfil. O en algunos casos van a ver que no tenemos opciones para ver frente y perfil, que sería lo mejor de todo, y van a ver que en algunos sectores de nuestro cuerpo hacemos, por ejemplo, una perfil y una axial, o todo depende de la estructura que queramos radiografiar y que podamos obtener dos visiones desde dos vistas diferentes para obtener ese famoso par radiográfico que nos va a dar el diagnóstico. Bueno, otro tipo, miren, medianamente la de la desalineación de la lordosis. Recuerden que nosotros en nuestra columna cervical tenemos convexidad anterior, concavidad posterior, y como a partir, se ha trazado una línea, a partir de donde debería estar el borde anterior de esta vértebra, miren cómo se ha desarticulado y se ha producido la famosa listesis, o sea, la desarticulación de acá. Perdón por los ruidos. Bueno, nos toca también muchas veces una de las formas de corregir o de estabilizar una columna que está como las anteriores que vimos con una patología gravísima. Muchas veces existen unos aparatos que están viendo aquí, que es como una especie de media herradura que se clava en el cráneo del paciente y que, por supuesto, no solamente que tome la tabla de la calota craneal, no penetrando el cerebro, pero se clava allí, se atornilla el aparato y esto, digamos, está, digamos, conectado a una cinta, y en esa cinta normalmente se coloca un gran peso, que eso hace que como que empuje, como que tire la cabeza hacia, en este caso, para poder abrir las articulaciones y no se comprima. Todas esas cosas van a empezar a ver, así que empiecen a prepararse. Bueno, este sí es un paciente ambulatorio, que el paciente de alguna manera puede movilizarse, son medianamente no de grandes complejidades, entonces son pacientes que pueden colaborar y que podemos lograr mejor calidad en los resultados de una radiografía. Pacientes con otro tipo de lesiones, donde recuerden que siempre tenemos que tener guantes, siempre tenemos que estar protegidos. Si tenemos lentes también los utilizamos, porque muchas veces podemos contaminarnos con sangre, con otras estructuras, entonces eso hace de que podamos contagiarnos de algo. Así que protéjanse, pónganse delantal plomado y protejan por sobre todo sus ojos, sus manos, que es por donde va a entrar cualquier contaminación que tenga el paciente. Bueno, este pobre paciente no solamente tiene una herida ahí, sino que tiene amputado el brazo acá. Bueno, hay pacientes con grandes escoliosis, grandes deformaciones en la columna, en la alineación de la columna, y eso hace que, bueno, son pacientes que en este caso nos piden una radiografía de columna cervical de frente y perfil. Imagínense que va a ser como muy imposible que nos salga de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la anatomía. Son anatomías que están totalmente distorsionadas, así que, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Bueno, también la famosa desalineación, la famosa listesis que puede generar esto normalmente los médicos
trabajan con todo esto, son ellos los encargados de hacer todas estas comprobaciones, están marcados con línea negra para que ellos están viendo, digamos, cómo la curva que se genera en la región posterior medianamente está estable, y miren cómo aquí saltó. En este caso, también lo estamos viendo igual. Este paciente no solamente tiene tipo de lesiones, sino que aquí hay una fractura, a lo mejor por aplastamiento de este cuerpo vertebral. Más vistas, ojalá no les toque ver mucho de esto, pero bueno, son todas patologías que se generan generalmente con los grandes traumatismos y que ocasionan al paciente gravísimas consecuencias. Recuerden que la compresión en la médula, allí una vez que está hecha, no se puede solucionar, o sea, es como que el sector de esa médula murió, no es que pueda restablecerse, no es que pueda mejorar, y eso hace que, como recién les dije, estos pacientes, sobre todo con las lesiones en columna cervical, lo que, digamos, lo que llega o después de esta lesión, que el paciente quede inmovilizado, no solamente los miembros superiores y los miembros inferiores, todo. Miren, aquí directamente amputado. Esta es la famosa fractura que se genera por el ahorcamiento, donde la gente que intenta suicidarse y se ahorca, hay veces que, como en este caso, chao, se desarticuló por completo. Y hay veces que, como en la segunda imagen que tenemos, bueno, se rompe el ligamento transverso que sujeta la odontoides. Recuerden que la odontoides va sobre el atlas, ingresa al atlas. Entonces, hay un ligamento que se llama ligamento transverso, que es el que permanece, digamos, que es el que impide que la odontoides se enclave, como nosotros lo llamamos, y eso también genera que la misma apófisis odontoides penetre en la médula, y eso también es la muerte del paciente. En este caso, muerte, no hay cuadriplegia, muerte. Bueno, miren cómo le quedó este pobre paciente y este otro. Ya en estos casos no hay vuelta atrás. Muy bien. Tengo mucho más para mostrarles, pero me parece que hasta acá llegamos. No quiero invadirnos. No quiero invadirlos más con imágenes que por ahí no son muy favorecedoras. Pero todas, de alguna manera, muestran cómo sucede en estos casos esta lesión que se llama, cuando decimos el paciente se enclavó, es porque el odontoides penetró sobre la médula. Bueno, no tenemos más nada para poder mostrar.